Ok, bienvenidas hoy día a la octava sesión del seminario impartido por el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Este seminario, llamado Metáforas biológicas y producciones disidencia sexual para entender el virus, impartido por el doctor Jorge Díaz, hoy día tiene un enfoque especial por tratarse del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, VIH-SIDA, 1 de diciembre. Los dejo entonces con Jorge y les recuerdo que esta sesión, así como todas las lecciones del seminario, están grabadas y van a quedar en el YouTube del canal de la Universidad de Valparaíso en la lista de reproducción de las actividades del doctorado que hemos estado haciendo este año. Así que eso, y que disfruten su clase. Gracias, Valeria, por la presentación y bienvenidas a todos, a todas y a todas las que nos acompañan aquí, pero también las que nos acompañan en las transmisiones virtuales, que han tenido buena acogida en general, y también queda ahí el material para otro momento en el que quizás las personas puedan luego visitar estas distintas clases, estas metáforas y estas ideas que transgreden ciertos límites disciplinarios, pero que quieren, en definitiva, en este contexto pandémico, abrirse a las posibilidades de pensar. Muchas veces la academia impide que el pensamiento fluya, que el pensamiento pueda moverse, porque generalmente está muy atenta a los marcos disciplinarios en los que cada uno puede y en el vocabulario que cada uno adquiere dentro de sus disciplinas. Eso muchas veces ha sido muy positivo porque ha permitido una profundización en el conocimiento, pero también muchas veces es muy negativo porque impide el diálogo entre las personas. Cuando nos volvemos extremadamente especializados y olvidamos el vocabulario común, nos aislamos y perdemos la posibilidad de conversar con otros, con otras, y darnos cuenta que hay conocimiento en todas partes, en todos los lugares existen distintos tipos de conocimientos y que enriquecen muchas veces ciertos problemas que no hemos podido resolver o que no hemos podido ver, quizá por la misma posibilidad de estar muy atomizados en sus propias disciplinas. Como hemos ido hablando durante todo este seminario que ha ocurrido y ha transcurrido durante la pandemia, hemos podido ir diferenciando distintas aproximaciones a lo que se entiende como la inmunidad, es decir, cómo el cuerpo, los cuerpos, las cuerpas, recepcionan tanto los estímulos como también los patógenos, como también cierto medio ambiente, cómo interactuamos y cómo estas barreras que son finalmente nuestro cuerpo, los límites de nuestro cuerpo, las fronteras de nuestro cuerpo, que a su vez tiene una correlación con las escalas, por ejemplo, de las células, de los órganos y de todas las diferentes categorías de lo vivo, cómo realizamos esta interacción con lo que está por fuera de nosotros y de nosotras. Cómo la ciencia ha construido una manera de entender este mundo que está por fuera de nosotros y nosotras para vivir finalmente en esta relación entre lo propio y lo que no es propio, lo que está por fuera de ti. Y ahí también se pueden mezclar las categorías tanto de cómo se entiende desde la biología, pero también cómo se entiende desde el feminismo, por ejemplo, que la mayoría de las teorías hablan que el otro de alguna u otra manera me constituye. Siempre hay una constitución a través del otro que te mira y del otro con el cual tú interactúas. Hoy, como decía Valeria, es el día de la lucha contra el SIDA, un día de visibilización
de esta problemática, de esta enfermedad, de esta pandemia, porque no tenemos que olvidar que estamos viviendo una pandemia como la del coronavirus dentro de otra pandemia, que es la pandemia del VIH, que es una pandemia que no ha terminado y que no ha tenido la suficiente atención como sí ha tenido la del coronavirus, porque claramente son contextos distintos, atacan a corporalidades de diferentes maneras. Sin embargo, llama la atención que después de tanto tiempo, por ejemplo, no exista todavía una vacuna contra el VIH. Y también cómo las terapias antirretrovirales muchas veces no están disponibles para todas las personas en los países en los cuales las personas lo requieren. Entonces también ahí se ve cómo el Estado trabaja considerando a ciertos cuerpos como descartables, particularmente también en los dineros que integra para la investigación. Chile particularmente es un país que tiene una alta cantidad de infección de contagio por VIH, pero la cantidad de investigaciones que se están realizando en Chile son bastante pocas para lo que se requiere, para lo que se necesita. Hoy día entonces es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Yo busqué, traté de investigar un poco por qué era hoy día y no era otro día. Y en general la mayoría de las respuestas que encontré tenía que ver con un día particular, una fecha que estaba lejos de las elecciones en Estados Unidos, cuando se realizó por primera vez en los años 80 esta conmemoración, y era un día que podía ser un día como atractivo, porque es un día que se inicia el último mes del año, pero no era particularmente por alguna gesta o algún un evento particular, pero sí es muy importante porque es el día en el cual muchas universidades, laboratorios entregan los resultados del avance de esta pandemia que estamos viviendo desde hace ya varias décadas. Aquí quería comenzar mostrando esta presentación en el cual se muestran desde datos desde el 2017 y los datos del 2018, de cuántas personas están primero viviendo con VIH, con el virus. Tenemos que recordar que la infección es por VIH y SIDA es la enfermedad, cuando ya las personas no han podido responder, por ejemplo, al tratamiento o no han tenido acceso al tratamiento. Pero actualmente también se ven muchos casos de personas que ya su cuerpo no responde al tratamiento porque el mismo cuerpo encuentra una manera para hacerse resistente a este tratamiento. Y estas personas, como quedan con su sistema inmunológico debilitado, cualquier otra enfermedad, cualquier otra infección puede atacarlos y morir. El número de personas con VIH cada vez aumenta a nivel global, principalmente si ustedes ven en este primer gráfico. Van a observar que en el este y en el sur de África es donde tenemos la mayor cantidad de personas viviendo con el virus. Y ahí después tenemos la zona central, África Media, Asia y el Pacífico, Europa y Norteamérica con 2,2 millones de personas, luego Latinoamérica con 1,8 millones de personas. Me parece importante resaltar este gráfico que está en este sector, que es el gráfico en el cual se ve la distribución de nuevas infecciones por VIH desde el año 2018. Me parece que es importante porque puede despejar ciertos prejuicios que existen con respecto a quiénes son las personas que se infectan con VIH. Sabemos que esta enfermedad, que esta infección, no es una infección cualquiera, sino que es una infección que ha tenido siempre un sesgo de violencia contra las personas que la padecen. De hecho, al comienzo se inició de una manera muy prejuiciosa las investigaciones de personas que tenían esta infección. Y, por ejemplo, es importante pensar que un 46% de la población no pertenece a este grupo, que es el grupo más estigmatizado dentro de la sociedad y el grupo que se considera
el agente de infección más grande para la desestabilización de la higiene de una nación. Por ejemplo, solamente un 6% son trabajadores sexuales, un 12% personas que han utilizado drogas, hombres que tienen sexo con hombres, que eso igual es interesante porque se ha hecho esta distinción particularmente en el VIH de hombres teniendo sexo con hombres y no asociando necesariamente a una identidad homosexual. Eso ha tenido que ver también con desestigmatizar ciertas identidades y más que nada hablar de ciertas prácticas sexuales. Solamente un 1% son mujeres transgénero y el 18% son trabajadores sexuales, los clientes de los trabajadores sexuales. Parece que esto era importante porque de hecho siempre se habló del VIH como el cáncer gay. Siempre se le dijo, o sea, asoció solamente a las comunidades homosexuales esta infección, y como hemos visto también durante las sesiones, existe esta relación directa entre lo infeccioso, cuando nos hicimos esta pregunta, ¿quiénes son los virus? ¿Quiénes somos los virus? La respondíamos gracias a algunas investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en este lado del mundo, en el sur del mundo, entre Argentina y Chile, y había un libro que me parece que siempre es muy recomendable de un argentino de apellido Salesi, que se llama Médicos, Maricas y Maleantes, donde relacionaba a los maleantes, a las personas que estaban presas junto con los maricas, como los focos de infección más grandes dentro de la sociedad, y que estos focos de infección finalmente son los que desestabilizaban la higiene de una nación. Entonces siempre los maricas y los maleantes entendidos como quienes desestabilizaban cierta higiene, y el discurso higienista de la mano de los médicos, siempre como esta medicina como una luz que ingresa dentro de las poblaciones y que tiene un discurso y tiene a su vez también el predominio de toda la investigación, el conocimiento, la difusión y también los prejuicios. Se estima que en el año 2016 más de 3 millones de personas murieron por causa asociada a la infección por el VIH-Sida. Este es un reporte del año 2019 en el cual se habla que 4.000 nuevos casos de VIH han aumentado y que Chile lidera al alza de contagios en la región. De hecho, si aquí ustedes ven en este gráfico, Chile aumenta un 34% la tasa de infección por VIH, comparado con otros países de la región, es un número extremadamente alto. Sin embargo, las políticas que se están aplicando son súper insuficientes. Lo vimos inclusive durante la pandemia, que no estaban aseguradas las terapias para muchas personas en un periodo, además de pandemia, en el cual vivir con VIH es un agravante, se podría considerar casi como una comorbilidad, es decir, tener otra enfermedad previa, y además en un contexto de pandemia era muy riesgoso para las personas que tienen VIH porque ya tienen su sistema inmune debilitado. Y nosotros sabemos que el coronavirus también es un virus de RNA, al igual que el virus del VIH. Entonces también esta potenciación de ambos virus podría tener efectos bastante nocivos. Sin embargo, también hay un aumento en las terapias, en la efectividad de estas terapias, que ha llegado a que estamos en un proceso en el cual las personas que son indetectables, es decir, que la cantidad de virus que tienen circulando por su sangre es tan poca, que los sistemas de captura, los sistemas de medición, no logran hacer los patentes porque es una traza, una cantidad muy pequeña, y estas personas a su vez son intransmisibles, si no transmiten el virus. Entonces también estamos, cómo entender también todo este proceso en el contexto de los indetectables, que eso también es algo bastante novedoso en la historia natural de la enfermedad, como se le llama en general a las enfermedades, que es una historia natural que ha ido cambiando a medida que va pasando el tiempo. Aquí, este es un mapa de una investigación que se hizo en Chile el año 2007. Se hizo por parte de bioquímicos e investigadores, no necesariamente que trabajan en la investigación, sino que trabajaban en el sistema de salud público, atendiendo a personas con VIH,
y realizaron esta investigación poblacional. Y aquí se vio las zonas de mayor cantidad de contagios en el mundo. Si vemos, siempre son ciudades bastante grandes. Hay como un foco también en las grandes ciudades donde hay mayor riesgo de este contagio a partir de esta investigación que se hizo a nivel poblacional. La gran mayoría de las personas que se contagiaron en estos países decían que iban por motivos de vacaciones o por actividades profesionales. Entonces, estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de VIH hoy día, estamos hablando de alguna otra manera siempre de inmunidad. Es decir, cómo el self, el cuerpo, responde al medio ambiente, responde a los microorganismos, responde a todo aquello que está por fuera de los límites que se considera lo propio, lo propiamente humano. Sabemos que se ha pensado siempre esta relación como una relación de ataque, una relación de guerra. También sabemos que la gran mayoría del lenguaje que adquirió la inmunidad es un lenguaje que se genera y que se potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este contexto social y político permitió también entender, de alguna u otra manera, esto que ingresa a tu cuerpo como un enemigo al cual hay que atacar y al cual hay toda una orquesta dentro de las células de la sangre, las células que están en tu torrente sanguíneo, que van a tratar de luchar para o destruirlo, y una vez que lo destruye, generar memoria de esa destrucción, para que tu cuerpo entonces, una vez que vuelva a ser atacado por una bacteria, por un virus o por algún microorganismo similar, pueda entonces atacarlo porque ya tiene esa memoria construida en su propio cuerpo. Algunos biólogos como Francisco Varela decían que había que repensar esta estructura que tenemos y que hemos pensado siempre con esta membrana, como este espacio que nos separa del mundo exterior, y replantear esta idea del ataque, sino que como un acoplamiento. Él hablaba que necesitamos, en vez de estar en esta idea siempre de atacar a lo que no es propio, a lo non-self, estar mejor en una relación entenderlo como una relación de acoplamiento, y que en este acoplamiento se pueden surgir a su vez otras maneras de mirar la realidad. De alguna otra manera, como lo hemos dicho en la mayoría de las sesiones, los modelos biológicos son modelos que responden a ciertos contextos que permitieron su generación y que a su vez siguen siendo funcionales en cuanto los experimentos o las investigaciones responden a esos presupuestos, a esas hipótesis. Sin embargo, no son narraciones clausuradas, sino que son narraciones que pueden ir cambiando e ir mutando dependiendo de las nuevas maneras y los nuevos enfoques. Él decía también que tenemos que repensar entonces esta idea del medio ambiente o del extracelular, o lo que está fuera de nosotros, como un mundo, porque un mundo es cuando algo que está fuera de ti es parte de ti, de alguna u otra manera. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente, hablamos de un contexto en el cual nos desenvolvemos, pero ese medio ambiente no dice nada de ti, no es parte tuyo. En cambio, cuando nosotros hemos construido este medio ambiente como un mundo, ya es parte del acoplamiento, de la construcción de ti mismo. En el año 56, en 1956, se publicó este libro que lleva nuevamente por título Self and Non-Self, donde se piensan por primera vez estas nociones del proceso del ataque, de lo que está por fuera. Y que esto que está por fuera, estos procesos que están en ataque, siempre van a ser los microorganismos. O sea, de alguna u otra manera se generó este imaginario de los microorganismos como, como células, bacterias, hongos o virus, que siempre van a tener efectos negativos sobre tu cuerpo. Y también se genera la idea de la teoría del anticuerpo, la teoría de que el cuerpo genera siempre una molécula que va a marcar a este antígeno o a este microorganismo que va a ingresar a tu cuerpo,
y que en ese proceso de atacarlo, en ese proceso de marcarlo, se van a generar entonces una memoria. Cuando hablamos de memoria del cuerpo, estamos hablando de anticuerpos. Sin embargo, aquí quería traer algo que ya lo hemos conversado anteriormente, pero que me parece importante siempre recordarlo, para también despejar estas ideas sobre el mundo de lo microbiológico como un mundo siempre nocivo o negativo. Y creo que estos esquemas llaman mucho la atención porque son muy claros y son muy efectivos. Por ejemplo, si quisiéramos pensar y organizar todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, solamente las células humanas alcanzarían a ser un poco menos que una pierna. Y completamente todas las otras partes del cuerpo serían células microbianas o de distintos microorganismos, podrían ser bacterias, virus o hongos, es decir, lo que se denomina como el microbioma. Entonces, cuando hablamos de lo humano y hablamos de las células humanas, estamos realmente hablando de un tercio de las células de nuestro cuerpo, una cantidad muy, muy, muy pequeña. Todo lo demás de nuestro cuerpo no son células humanas, son bacterias, virus o hongos, y que permiten la vida, permiten que nosotras y nosotros podamos seguir viviendo. Y inclusive si hablamos, por ejemplo, de genes, no alcanza ni siquiera en este mismo esquema, no alcanza ni siquiera los genes humanos alcanzar a ser un pie, sino que es la mitad de un pie, lo que sería en cantidad de proporción, serían los genes humanos y el cuerpo completo, si lo pudiéramos llenar de genes, que son este material genético, este DNA, los cromosomas, toda esta organización que hemos estudiado de los ácidos nucleicos, que son estas macromoléculas que transmiten la información genética, solamente sería inclusive menos que un pie. Entonces, esto es para también despejar estas dudas y replantear estas ideas de que todo lo que está fuera de nuestro cuerpo o todo este mundo microbiológico siempre es un mundo malo, cuando en verdad es el mundo que posibilita la vida. Sí es cierto que muchas de estas bacterias y estos hongos y estos virus generan enfermedades, pero también son la primera barrera, la primera línea, si podríamos decir, de nuestro cuerpo para atacar o para impedir el ingreso de otros microorganismos que sí pueden ser patógenos y que pueden causar enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces, nada es tan sencillo, nada es tan simple. Entonces aquí nuevamente les presento esta imagen, que es la imagen clásica, y también siempre he reforzado esta idea de que también la gráfica dentro de la biología siempre es una gráfica que reproduce ciertos patrones de la predominancia de lo masculino. De hecho, la gran mayoría de los esquemas siempre hay un hombre el que está luchando contra este ataque. En este caso, por ejemplo, esta idea de la barrera. La barrera que va a contener entonces a este mundo microbiológico que va a atacar a este cuerpo. Sin embargo, acá tenemos un esquema al lado de lo que la otra vez hablábamos, que era este concepto de la autopoiesis, que es un concepto filosófico también instaurado por biólogos chilenos, por Maturana y Varela, en los cuales ellos hablaban que estas membranas, estas barreras de membranas, son las que finalmente permiten la circulación dentro de un sistema cerrado. Ellos todavía entienden los organismos vivos como sistemas cerrados, por eso son sistemas autopoyéticos, donde la materia y la energía que viene del exterior ingresa al sistema, pero una vez que ingresa al sistema fluye dentro de este mismo sistema a través de las diferentes cascadas metabólicas, que significa finalmente transmisión de energía. El metabolismo es una palabra que está asociada dentro de las reglas de la termodinámica a el cambio y el procesamiento de la energía dentro del cuerpo. Y cuando hablamos de energía, estamos hablando de ciertas moléculas como las moléculas de ATP, estamos hablando de moléculas que se degradan y que en ese proceso de degradación de esas moléculas permiten entregar la posibilidad de que se genere mayor trabajo dentro del cuerpo. Y que eso está a su vez muy organizado por ciertos organelos, por ciertas estructuras intracelulares, como por ejemplo las mitocondrias, que permiten también la respiración celular.
Sin embargo, leyendo, por ejemplo, a otra autora como Donna Haraway o como Lynn Margulis, que también son a su vez otras dos biólogas que han trabajado y que vinculan esta relación entre el extracelular y el intracelular a través del mundo de lo microbiológico, ellas dicen que habría que abrirse a esta posibilidad de lo autopoyético no como un sistema cerrado, sino como un sistema que está en constante relación con ese mundo exterior, que estas membranas en verdad no son membranas rígidas, sino que son membranas fluidas, y que sin este impulso, sin esta relación del mundo exterior, sería imposible el sostenimiento de este sistema autopoyético. Está más cercana a las relaciones que estableció Francisco Varela en los últimos años al hablar del acoplamiento. Entonces, nuevamente, la idea de la membrana como un límite de separación entre el mundo exterior y el mundo interior. Sin embargo, esta membrana sabemos actualmente que es una membrana fluida, no es una membrana cerrada. Y esta membrana, a su vez, tiene una gran y múltiple cantidad de receptores que permitirían el ingreso de moléculas o de microorganismos a la célula a partir de receptores particulares. El sistema inmunitario, de hecho si ven nuevamente acá, se ve de fondo este hombre, tiene una figura de hombre. El sistema inmunitario entonces es un sistema que al igual que la gran mayoría de los sistemas del cuerpo, están conformados por órganos. Estos órganos, a su vez, están correlacionados con otros órganos y estos órganos están constituidos de tejidos. Y los tejidos son a su vez organizaciones de tipos particulares de células. Entonces tenemos que entender que esta escala es la célula, bueno, están las macromoléculas, los átomos, y luego está la conformación de estas células. Estas células tienen cierto linaje particular. Este linaje particular va a permitir la construcción de un órgano. Hay órganos que tienen tejidos, por ejemplo, tejido conectivo, tejido epitelial, que son distintos tipos de tejido, y cada uno tiene características bastante particulares. Y luego estos tejidos entonces van a construir estos órganos, y estos órganos van a interactuar unos con otros para generar entonces este mismo flujo energético que estábamos hablando. Entonces siempre esta idea del flujo energético y la idea de la membrana va a tener distintas escalas en el cuerpo. En general aquí vemos que hay distintos lugares en el cuerpo: las amígdalas, las membranas mucosas, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, la piel, el timo, la médula ósea y los vasos linfáticos, que son órganos o glándulas que secretan ciertas moléculas que van a tener este efecto de ataque y protección, como hemos hablado anteriormente. Entonces este sistema inmune ya no quizá entendido necesariamente como ese mismo cuerpo, sino que como una barrera. De hecho, aquí se ve otra figuración gráfica sobre entender el sistema inmune como un paraguas, que este paraguas entonces lo que hace es que estaría impidiendo el ingreso de estos microorganismos, de estas bacterias. Sin embargo, también sabemos que ahí se produce una paradoja cuando hablamos de inmunidad, porque el cuerpo necesita adquirir memoria para poder responder a estos ataques, para poder responder a estos microorganismos que están por fuera, pero si nunca han sido atacados, si el cuerpo nunca ha sido atacado, entre comillas, por estos microorganismos, el cuerpo no tiene memoria. Entonces es contradictorio, porque para que haya una inmunidad importante, para que el cuerpo esté alerta, para que se pueda generar estas estructuras que van a ir a atacar a estos microorganismos, se requiere a su vez que el cuerpo también en algún momento se haya contagiado, porque si nunca se ha contagiado, o si nunca ha adquirido esta inmunidad, va a ser casi imposible la posibilidad de existencia de los individuos dentro de los contextos en los cuales nos desarrollamos. Hay un primer nivel que decimos que es el nivel de las barreras físicas, como por ejemplo la piel, las mucosas, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el exterior, nuestras membranas, digámoslo,
que impiden entonces mucho de y a veces ahí existe una interrelación entre los microorganismos que existen en esos lugares y los que están por fuera. Existe una inmunidad innata también que se va adquiriendo mediante infecciones, o la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad en la cual uno le entrega a una persona, por ejemplo, los anticuerpos, o en el caso que estábamos hablando también, cuando entregamos una vacuna. Esto es es una orquesta realmente que se ha ido estudiando a medida del tiempo y que tiene que ver con una cierta temporalidad. Primero están los microorganismos, y estos microorganismos que van a entrar al cuerpo van a haber ciertas células que van a ir y van a generar un ataque frente a esos microorganismos, y ese ataque a su vez va a generar otro tipo de inmunidad, que va a ser una inmunidad adaptativa o una inmunidad celular, que va a ir quedando en distintos tipos de células. De manera simple, tenemos que, entonces, el fluido sobre el cual se va a generar esta inmunidad, cuando hablamos de inmunidad, es la sangre. La sangre es un tejido, al igual que la piel, porque tiene distintos componentes que se van relacionando entre ellos y van a permitir entonces el ataque. Nosotros sabemos que tenemos, por un lado, a lo que se denominan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, que estos serían los elementos figurados, los elementos que le dan cierta consistencia a nuestra sangre, y que por un lado las plaquetas son las que están relacionadas con la generación de los trombos, la generación de la cicatrización. Los eritrocitos o los glóbulos rojos, que son los que permiten el intercambio gaseoso en el cuerpo, son células bicóncavas, son como si tuviéramos dos platos hondos y los pusiéramos como tocándose cada uno de ellos como por el potito del plato, y los pusiéramos así, son bicóncavas, son los eritrocitos, los glóbulos rojos, y esa superficie que tienen, esa concavidad, es la que permite entonces el intercambio gaseoso, es decir, el ingreso de oxígeno. Cuando nosotros respiramos, ingresamos oxígeno y botamos el CO2. Este proceso de intercambio gaseoso se genera en los glóbulos rojos. Cuando las personas tienen anemia, por ejemplo, les cuesta mucho respirar, porque no pueden hacer este intercambio gaseoso, porque tienen una baja cantidad de glóbulos rojos. O cuando estamos en altura, en mucha altura, también la cantidad de glóbulos rojos baja, y nuestro cuerpo al revés necesita mucha cantidad de glóbulos rojos para poder hacer peso a esta gran presión de oxígeno. Entonces también ahí hay toda una regulación. Sin embargo, los que están más relacionados con el sistema inmune son los que se denominan los glóbulos blancos, que son los que tienen que ver con la defensa. Por un lado van a generar anticuerpos, es decir, van a generar moléculas que van a atacar, van a marcar a estos patógenos que van a ingresar a nuestro cuerpo. Y por otro lado, se van a generar una inmunidad celular, es decir, va a generar memorias dentro de nuestro cuerpo para que una vez que nuevamente ocurra este ataque, se activen otros linfocitos. Es una cadena de activación. De hecho, hay algunas células que presentan los antígenos, son células presentadoras de antígenos, presentan a estos microorganismos que vienen y que ingresan a nuestro cuerpo, los presentan a estas otras células que vamos a denominar células de la inmunidad, los glóbulos blancos, entre comillas. Hay una gran particularidad. Las células del VIH atacan y infectan no a todas las células del sistema circulatorio, porque sabemos que se requiere que hayan ciertos receptores que permitan el ingreso de estos virus. Hemos hablado que, por ejemplo, para el coronavirus se sabe que se requiere el receptor AC2, que es el receptor que controla la presión arterial, y que no está en todas las células. En algunas células está este receptor, y en esas células que está el receptor es donde el virus puede atacar, en una relación entre una llave y una cerradura. Tenemos que pensar que la llave es el virus o el microorganismo, y la cerradura es el receptor que se encuentra en la membrana de esta célula. Y a veces, por ciertas mutaciones, esta relación llave-cerradura se vuelve mucho más efectiva. Es como que tuviera mayor filo esta llave, y al ingresar a este receptor que está en la célula, pudiera entrar de manera más fácil.
En general, ataca a los linfocitos, y estos linfocitos, el VIH, y estos linfocitos son los linfocitos que tienen CD4, que es un receptor particular de su membrana, pero también puede atacar a los monocitos, que son los que están encargados del sistema de fagocitosis mononuclear. La fagocitosis es cuando la célula se come, literalmente se come al microorganismo. Hay algunas que no se comen al microorganismo, pero sí permiten la activación de otras células que van a secretar, por ejemplo, los anticuerpos, como son los linfocitos. Tenemos que pensar entonces, cuando yo hablo, y he hablado muchas veces de anticuerpos, tenemos que pensar que esta, por ejemplo, es una bacteria que ingresa a nuestro cuerpo, y ciertas células particulares, como son las células, los linfocitos, van a secretar estas moléculas que están bastante estudiadas y que tienen una estructura de forma de Y, y van a ir y van a querer atacar, van a marcar a esta bacteria, y una vez que se marque esta bacteria, por ejemplo, esto es una señal para que otra célula venga y degrade a esta bacteria en el complejo con estos anticuerpos. Entonces, esta misma célula, por ejemplo, acá, los linfocitos, estas células van a secretar estas moléculas que están acá y van a marcar los microorganismos que vengan por fuera del cuerpo. Una vez que ataque y que marque a estas células, estas otras células, los monocitos, van a activar todo un sistema que va a comerse todo este complejo entre la bacteria que se encuentra marcada con el proceso de anticuerpo antígeno. A eso es lo que nosotros le denominamos de alguna u otra manera el self y el non-self. El self sería de alguna otra manera el anticuerpo, y el non-self sería la bacteria. Entonces se requiere que una vez que se marque a esto que entró y que no es parte de nuestro cuerpo, las mismas células del sistema circulatorio vayan, lo ataquen y lo degraden. Aquí, por ejemplo, les presento, como lo hemos hablado anteriormente, esta es el coronavirus, que aquí sabemos que está la proteína Spike, que es esta proteína que es la corona del coronavirus, y que es la proteína que muta mucho. Esta proteína, al mutar de tantas maneras, ha permitido que el ingreso a las células, y es una mutación, por ejemplo, que se dio en el sur de Chile, se ha demostrado que esta mutación que cambia la estructura de esta proteína Spike, de la corona del coronavirus, permite que este ingreso, que esta unión con su receptor en la célula que va a atacar, sea más efectiva. Algo similar va a ocurrir con el VIH. No tenemos que olvidar que entonces lo que realizan los virus en nuestro cuerpo es que piratean nuestras células. Los virus, a diferencia de las bacterias y los hongos, no están vivos. Los virus están vivos solo en cuanto pueden infectar a una célula. Cuando infectan a una célula, tienen la capacidad, entre comillas, de estar vivos porque son una especie de parásito. Hay algunos biólogos que le han dado la denominación de infravidas a los virus. Entonces también toda esta publicidad que he estado viendo esta semana, que es una publicidad de pinturas cerecita que dicen que son antivirus, no tiene ningún sentido, porque no hay ningún virus que viva en una pared, que viva en una pintura, es imposible. Los virus solamente pueden vivir si infectan a una célula. De hecho, los virus que se encuentran en la superficie van a estar muy poco tiempo porque no tienen la capacidad de sobrevivir. Solo tienen la capacidad de sobrevivir cuando infectan a una célula y ocupan nuestra maquinaria para duplicarse y replicarse a su vez en mayor cantidad. Entonces los virus lo que hacen es que piratean nuestras células, ocupan nuestras células para tener más copias del mismo virus. Si ustedes ven entonces en cada uno de estos pirateos que van a ocurrir, porque van a entrar a mi cuerpo, van a entrar a la cuerpa suya, van a entrar a la cuerpa de otras personas, y cada uno de nosotros a su vez también tiene una carga genética diferente.
Entonces, en cada uno de estas entradas a los cuerpos y salida luego de ese cuerpo para infectar a otro cuerpo, puede haber mutación, puede haber cambios. Cuando hablo de una mutación, es un cambio en la lectura de su material genético. Un virus principalmente es material genético, en este caso RNA, y una superficie que es una superficie de proteínas que le va a permitir ingresar a la célula. Cuando hablo de mutación, es porque puede ir cambiando esta estructura. Y estas mutaciones le permiten que, por ejemplo, pueda ingresar de mejor manera, pueda atacar de mejor manera a las otras células receptoras. Entonces, tenemos que pensar que siempre pueden ir mutando los virus, pueden ir cambiando, porque utilizan células de distintos cuerpos, y estos cuerpos a su vez tienen ciertas características. Todas estas células provienen de la misma célula madre que una célula sanguínea que proviene de la capa más externa del trofoblasto, que es esta estructura que se genera cuando se realizó la unión del pronúcleo del espermio con el ovocito. Se generan ahí ciertas células en el proceso que se denomina desarrollo, y las mismas células que generan la línea de la sangre son las mismas células que generan la línea de la piel, por ejemplo, del pelo, y el sistema nervioso central. Son todas las células, provienen de la misma célula madre que se denomina, porque tiene la capacidad y tiene la potencialidad de ser muchas otras células. Y aquí vamos a ver entonces que de esta célula sanguínea madre se van a generar todas las otras células que hemos estado hablando, como por ejemplo los linfocitos B. Los linfocitos B son los linfocitos que secretan los anticuerpos, que son estas moléculas que van a marcar a los microorganismos para que después algunos de estos granulocitos que están acá vayan y degraden, se coman, literalmente, este complejo de los anticuerpos junto con las bacterias, o los virus, o los hongos. El linfocito T, sin embargo, es un linfocito que es el que es atacado principalmente por el VIH, porque tiene los receptores CD4, que van a permitir entonces atacar. En general, este linfocito B, por ejemplo, lo que hace es que regula la expresión del linfocito B. Casi todos ellos regulan unos a otros su aparición, su secreción y su disponibilidad dentro del cuerpo. Aquí tengo un esquema bastante general en el cual el coronavirus, como nosotros habíamos hablado anteriormente, el VIH, al igual que el coronavirus, tiene unas proteínas que se llaman GP120, que son estas proteínas que están acá, en la estructura, en la cápside, la estructura más externa del virus del VIH. Y hay algunos receptores, como por ejemplo en estos linfocitos, que se van a unir entonces este virus a este linfocito. Y una vez que se une este virus con este linfocito, se genera un cambio conformacional en esta unión. Tiene que pensar siempre que es como una llave que ingresa en una cerradura. Van a generar un cambio en la estructura, y esto a su vez va a hacer que se adapte a otros correceptores, que son otras células que entonces permiten que se una de mejor manera. Ingresa esta llave, y a su vez de ingresar esta llave hay otros receptores que van a permitir que este ingreso sea de mejor manera, que sea más efectivo. Y eso va a hacer entonces que el virus ingrese de manera más rápida, y la diferencia con el coronavirus es que el VIH se integra en el material genético de la célula que va a ser su huésped. Entonces, cuando ingresa este virus, se integra en el material genético de la célula diana, de la célula receptora. Y eso cambia toda la estructura, porque ya no es un virus que pueda tener, que las personas se puedan mejorar, como ha ocurrido, por ejemplo, con el coronavirus, que se generan los anticuerpos. Hay personas que se han recuperado, que han quedado con muchas consecuencias, pero que se han recuperado. En cambio, el VIH genera cronicidad. Es decir, una vez que ingresó al material genético, se integró al material genético, ya no va a poder ser eliminado. Y es tan complejo este virus que él mismo, cuando ingresa a la célula, tiene un sistema, unas enzimas que le permiten integrarse a el material genético de la célula receptora.
Y una vez que ingresa y se une al material genético de la célula receptora, queda como parte de su material genético, como de alguna otra manera cambió tu estructura genética, porque lo ingresó al núcleo de la célula. Muchas de las otras, por ejemplo, el coronavirus, utilizaba solamente algunas estructuras y no necesariamente se integraba. Y por eso se estaba buscando ciertas drogas que podrían, por ejemplo, impedir que se fusionaran o que se generaran ciertas estructuras dentro de la célula. Las personas entonces pierden su capacidad de defensa e inmunidad, y eso las hace ser más susceptibles a cualquier otra infección. Hay también estudios que han dicho que las personas que tienen VIH, que viven con VIH y que no están bajo tratamiento, tienen mayor posibilidades, por ejemplo, de contraer cáncer, porque también sabemos que el cáncer se produce principalmente por mutaciones en el material genético. Entonces hay muchas posibilidades de que haya cáncer, por ejemplo, u otras enfermedades. Cualquier otra, tu cuerpo queda sin ninguna inmunidad porque va a atacar a las células que controlan la regulación de la inmunidad. Entonces por eso es tan complejo. Aquí tengo un esquema en el cual se compara las maneras de cómo realizan sus efectos tanto el coronavirus como el VIH. Si ustedes ven, en el coronavirus no vemos esta estructura del núcleo, sino que vemos que se abre este coronavirus una vez que ingresa y tiene ciertas características que utiliza la célula para generar otras cantidades de virus y después salir de esta célula. En cambio, si vemos en el VIH, se genera una estructura de integrador hacia el material genético. Y esto es lo que le da la característica de la cronicidad, de ser crónico. Las enfermedades crónicas, como el cáncer también, como la diabetes, por ejemplo, son enfermedades que siempre van a estar latentes en el cuerpo. Hay ciertas drogas, ciertos tratamientos que bajan la carga o que impiden, por ejemplo, la metástasis, pero una vez que ingresó y que es un cambio en el material genético, se va a mantener por siempre. Por eso se denominan que son enfermedades crónicas, son enfermedades que siempre van a estar, que tienen una alta cronicidad. Por lo mismo, ha sido muy importante estudiar cómo el VIH ingresa a las células para poder encontrar entonces fármacos que impidan estos procesos. Uno de los procesos más importantes sería inhibir, por ejemplo, que se integre al DNA del hospedero, las distintas copias del virus. Esa es una de las terapias antirretrovirales que han sido más efectivas y que son las que se utilizan actualmente. Sin embargo, si ustedes ven, también este VIH tiene bastantes proteínas en su exterior, es decir, distintas llaves por las cuales va a entrar a la célula. Lo que tomó mucho tiempo en investigar y en encontrar terapias fue que mutaba de manera abismalmente rápido. Existía cierta combinación, por ejemplo, de estructuras, de distintas llaves, podemos decirle, para que pudiera entrar a la célula, pero después se iba a ver y se encontraba que el virus había mutado y ahora tenía otras llaves para ingresar. Entonces, por eso fue tan complejo entender este proceso, porque es un virus que tiene una alta capacidad de mutación, es decir, tiene una alta capacidad de ir cambiando sus estructuras para poder ingresar dentro de la célula. Aquí pongo un lienzo, una marcha del año 83, en el cual muchos grupos activistas, principalmente desde los Estados Unidos, comenzaron a exigir que las academias, que los laboratorios estudiaran el virus del VIH, porque no era un virus que se estaba necesariamente estudiando, sino que se estaba tratando de controlar a nivel sanitario su expansión, pero no se estaba estudiando. Y de hecho la ciudad de Nueva York es una de las ciudades que estudia proporcionalmente a nivel mundial el VIH a una amplia cantidad. Hay muchos fondos, hay muchos laboratorios que trabajan principalmente en la infección del VIH. Y ellos decían en estas pancartas, necesitamos investigación, no histeria, porque tenemos que pensar que también
estaba asociado además este inicio del VIH junto con todo lo que significaba la homofobia del momento. El año 87 es donde se genera el primer antirretroviral, que es el AZT, que fue aprobado por la FDA, que es la que está ahora aprobando también las vacunas del coronavirus, que son estas entidades internacionales que permiten la distribución de los medicamentos. Y lo que hace este AZT es que impide entonces, como se ve aquí en este esquema, impide la integración del material genético del virus con el material genético de la célula diana, en este caso con los linfocitos. Impide este proceso. Al impedir este proceso, entonces no se replica de mejor manera, de mayor manera, este virus dentro del cuerpo. Entonces, si podemos entender entonces todo este proceso, de la unión, de la fusión, porque este es un virus de RNA, pero lo que nosotros tenemos en nuestro material genético es DNA, hace una conversión del RNA al DNA, y luego se generan entonces más copias que se replican y salen, de los linfocitos. Y este es el proceso que esta droga está inhibiendo, el proceso de integración. Y esa es la que está siempre integrada. Hay una pregunta acá que a mí me parece que es importante, que tiene que ver de alguna u otra manera con el castigo sexual. Ahora que se está desarrollando a toda máquina diferentes tipos de vacunas contra el coronavirus, el método más efectivo para controlar la pandemia, pero también la manera más segura para ganar el nuevo premio Nobel, porque todas estas carreras se juegan al mismo tiempo, surge la pregunta, ¿por qué luego de tanto tiempo no hay una vacuna contra el VIH-Sida, otra enfermedad también causada por un virus? Casi 4 décadas y 32 millones de muertes después, todavía se está esperando una vacuna contra el VIH. He leído que el VIH, al ser un virus que genera cronicidad, como les comenté, es decir, que una vez que ingresa a tu cuerpo, no se va nunca más, y al no tener pacientes sanos del virus, aunque ahora sí tenemos pacientes indetectables, es muy difícil entender la respuesta inmunitaria, a diferencia del coronavirus, donde ya existe gente que está recuperada. Esto vuelve al VIH un virus muy difícil de tratar. Otra variante es que el virus tiene una tasa de mutación, es decir, cambia mucho, y eso es lo que demoró tantos años en generar una terapia antirretroviral efectiva, porque siempre iba cambiando, iba entrando de distintas maneras. Pero la tasa de mutación del coronavirus también es muy alta. Seguramente es muy compleja una vacuna contra el VIH, pero no deja de ser sospechoso que después de tantos años todavía no exista. Hay una cultura del castigo, una cultura de fobia a las personas sexodisidentes y a todas las personas contagiadas con VIH, que no se ha eliminado la cultura, sino que se ha potenciado en estos contextos. La ciencia, sus fondos de investigación, sus recursos, no está exento de esto. Si el coronavirus muestra, por ejemplo, el lado más transparente del patriarcado, el neoliberalismo y la fobia a las diferencias, donde el stock de retrovirales no está asegurado para las personas que actualmente reciben el tratamiento, esta pregunta, aún por la inexistencia de una vacuna contra el VIH, me asalta una y otra vez. Es importante porque finalmente, al no entregar los recursos para la investigación, al no formar personas que puedan investigar el VIH, finalmente se está castigando de manera indirecta a las poblaciones que viven con el VIH. Sin embargo, hay para otras investigaciones sí se entregan estos recursos. Uno se pregunta, yo me hago las preguntas, ¿por qué no existe esta inversión, por ejemplo, en Chile, que es un país que tiene una alta tasa de infección por el VIH, en investigación con respecto a este virus? No se forma a las personas. Yo me formé como biólogo en la Universidad Católica, donde cuando yo estudié, yo no conocí ningún grupo que estudiara VIH. Por lo mismo, la formación que tuvimos en virología fue bastante escasa. Es muy poca la gente que estudia virus. Entonces también eso llama mucho la atención, y son preguntas que uno se hace, no hay una respuesta clara. Ahora que tenemos en general personas que tienen la terapia, se ha estado estudiando qué es lo que ocurre a largo plazo, qué es lo que está ocurriendo a largo plazo con las personas que ya tienen la terapia, y cada vez más se está estudiando
que existen en las etapas tardías de la infección por VIH, enfermedades relacionadas con un tratamiento cognitivo, un tratamiento también asociado a demencia. Hay una relación directa con la demencia y la infección por VIH a largo plazo, que es lo que se está estudiando actualmente. Y eso, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención, que se estudia actualmente mucho más los efectos a largo plazo de la infección por VIH, más que la producción de la vacuna contra el VIH. Cada vez se está estudiando más los efectos, e inclusive se está estudiando los efectos de las personas, sobre todo en Estados Unidos, las personas que consumen drogas, que son, que abusan del consumo de drogas. Se sabe que estas personas tienen una mayor incidencia, a pesar de estar tomando la triterapia, de desarrollar enfermedades mentales. Y es lo que se está estudiando de manera bastante importante en Estados Unidos. Esto es importante e interesante, pero también tenemos que pensar a qué van a llegar estos resultados. Si estos resultados llegan a los ministerios de salud pública, por ejemplo, y sabemos que las personas que tienen tratamiento de VIH, pero que además consumen drogas, igual van a terminar enfermas, de alguna otra manera estamos diciéndole al Estado que no tendría por qué estar invirtiendo en estas terapias de salud pública, cuando estas personas van a terminar igual enfermas. No sé si me entienden, pero es dependiendo de cómo vamos a llevar estos resultados, hacia qué punto vamos a investigar. Esto es una investigación que es lo que se está desarrollando más, los efectos de la infección por VIH en personas que ya toman tratamiento y que en verdad no se están muriendo como se morían al inicio de la pandemia. ¿Cómo lo hacen? Y eso es muy interesante porque en nuestro cerebro nosotros tenemos una barrera que se llama la barrera hematoencefálica y que es una barrera que en verdad no entra nada a nuestro cerebro. Si nuestro cerebro se infecta, en general la gran mayoría de las personas mueren, porque el cerebro, al igual que en otras partes, pero en muy pocas partes de nuestro cuerpo, principalmente el cerebro y en algunos sectores donde están las gónadas, tienen barreras que impiden el ingreso de microorganismos, porque si ingresan estos microorganismos se produce un proceso de inflamación tan grande que termina por matar a las personas. Entonces, en general, en el cerebro no ingresan los virus ni las bacterias. Sin embargo, lo que se sabe es que algunos monocitos, algunas de estas células que son infectadas por el VIH, sí tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y entrar al cerebro. Entonces se ha determinado que hay una suerte de teoría de caballo de Troya, es decir, el virus ingresa a alguna de estas células que sí tienen la capacidad de entrar al cerebro, y una vez que ingresan al cerebro tienen el ataque y tienen la infección en el cerebro, pero una infección que no es tan fuerte, tan amplia, sino que es una infección que es bastante pausada, lenta, pero que va ocurriendo siempre, y esta infección es la que va finalmente permitir estas enfermedades mentales que van a ocurrir a largo plazo. Esta es una nueva teoría, la teoría del caballo de Troya, que una vez que se infectan estos monocitos tienen la capacidad de entrar al cerebro, y una vez que entran al cerebro, a largo plazo generan estas enfermedades y estos trastornos. Lo que se sabe es que las drogas, muchos tipos de drogas, algunos tipos de opiáceos, cambian la permeabilidad de esta membrana que tenemos, que impide que ingresen bacterias y microorganismos a nuestro cerebro. Cambia la permeabilidad de esta membrana, por tanto, se hacen más permeables al ingreso de estos microorganismos. Hay una gran cantidad de señalización que ocurre en estos procesos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que cada uno de estos que vemos acá son células, y aquí vemos, por ejemplo, estos son esquemas que utilizan los científicos para resumir de alguna u otra manera los resultados que se han ido obteniendo en los laboratorios. Aquí tenemos las células, por ejemplo, con sus membranas, y aquí tenemos el VIH, y este VIH entonces va a entrar a través de sus receptores y va a activar, por ejemplo, distintas vías de señalización, que son distintas moléculas que a su vez se correlacionan directo dentro de nuestra célula como un verdadero puzzle molecular, que a su vez al unirse van a permitir que, por ejemplo, una célula se active, que una célula muera,
o que una célula cambie su estructura. Y esta estructura puede tener efectos nocivos en general en el cuerpo. Sin embargo, el virus, no solamente el virus del VIH, y voy a terminar pronto, el virus del VIH no solamente lo tenemos que mirar en relación a su funcionalidad. Ya vimos cómo ingresaba, que infectaba ciertas células, y que estas células, al ser infectadas, tienen la capacidad entonces de inhibir, por ejemplo, la producción de ciertos anticuerpos, y a su vez esto va a cambiar la permeabilidad de algunas barreras para el ingreso al cerebro. También que los fármacos lo que hacen en general es que inhiben algunos de los procesos de infección del coronavirus a las células diana, a las células del torrente sanguíneo, que particularmente estamos hablando en este caso, que son los monocitos y los linfocitos T. Lo que hacen entonces estos fármacos que impiden que principalmente, por ejemplo, que se integre al material genético, porque al integrarse produce cronicidad. Todo esto genera un imaginario biológico dentro de los cuerpos, pero lo importante que ha ocurrido también es que esto genera una cultura. Hay una cultura asociada al VIH, porque de alguna otra manera las comunidades al inicio tuvieron muy poco apoyo, no hubo apoyo social, no hubo apoyo médico, no hubo investigación, y la cantidad de personas que murieron al inicio de la pandemia fue impresionante. También todo esto mezclado con un contexto extremadamente homofóbico, un contexto que también era fóbico con respecto a todas estas identidades que eran consideradas por la sociedad como infecciosas. Entonces también tenemos que pensar que esto tuvo respuesta desde el mundo del activismo, desde el mundo del arte, desde el mundo de los imaginarios culturales, para responder a estas historias y generar también de alguna otra manera una bitácora de esta infección. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de la historia de Edmundo, que fue el primer contagiado por VIH, que fue un profesor, que fue atendido, de hecho, en la Universidad Católica. Esta infección que no se entendía muy bien, que se denominaba, de hecho, ahí está el título de la prensa. Es muy interesante estudiar la prensa, cómo la prensa fue respondiendo a la infección por VIH como el cáncer gay, por ejemplo. Se utilizaron este tipo de portadas, este tipo de expresiones. Se habla también, hay varias investigaciones que hablan sobre esta primera persona que murió por el VIH, a causa de la infección por el VIH, que se quemó, por ejemplo, la cama donde él estaba y el lugar donde estuvo, se sanitizó y se quemó el colchón. Y siempre hay una imagen muy potente de este colchón que está siendo quemado, y que es el colchón donde murió este primer paciente con VIH. Aquí hay algunas intervenciones del grupo ACT UP, que es un grupo muy importante, que sería interesante que lo pudieran investigar, un grupo de acción directa, que hizo bastante activismo, y que hay un libro que a mí me ha gustado mucho, que es de una autora que se llama Anne Chebovitz, donde ella habla acerca de las memorias de este grupo, de este ACT UP, que se difundió por varias partes, que tuvo sedes inclusive en otros países por fuera de Estados Unidos, y que la gran mayoría de la memoria de este ACT UP fue sostenida por mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas fueron las que sostuvieron la memoria, cómo se estableció este proceso, cómo fueron las estructuras de organización. Y de hecho las principales líderes de este grupo ACT UP eran mujeres y eran lesbianas. Sin embargo, es interesante ver cómo luego en la lucha por el VIH, la mujer lesbiana perdió, o las mujeres en general perdieron la visibilidad dentro de este mundo del activismo contra el VIH. Y la imagen del hombre homosexual, el hombre masculino, además, este hombre musculado, que siempre, de hecho, no sé si alcanzamos a ver ahora, pero si no, en la próxima sesión, hay muchos afiches que también muestran un estereotipo sexual que va construyendo las memorias de las políticas del VIH, que también tienen que ver con cierta hegemonía masculina y ciertos predominios de cierta belleza blanca norteamericana que generan este ideario de la homosexualidad. Y quisiera terminar con algunas pequeñas ideas
que deja Perlonguer, que es el autor argentino, un activista argentino que fue parte de los primeros grupos de organización de homosexualidad en Argentina, que él escribe un libro el año 1988 que se llama El fantasma del SIDA, y es muy importante este libro porque está escrito en la emergencia misma del virus. En este libro, que tiene distintos capítulos, el autor dialoga con médicos, dialoga con activistas y pone en evidencia todos los prejuicios que estaban en ese momento. Por ejemplo, él nombra la primera portada donde aparece por primera vez el virus. Él dice, el SIDA comenzó a ser visto como una enfermedad homosexual. Es ahora anunciado como una amenaza para las familias. La iconografía de este desplazamiento se rastrea fácilmente al hojear los grandes semanarios de la actualidad. La revista alemana Der Spiegel estampaba en la tapa de su número de junio del 83 la imagen de dos muchachos desnudos, circuidos los genitales cada uno por la ampliación de microscópicos gérmenes, simbólicamente la muerte en el blanco exacto del deseo. Entonces hay como esta relación directa entre deseo y muerte, que se vuelve a reforzar en las comunidades disidentes sexuales. Y para terminar, algunas ideas que él va estableciendo en este libro, que me gustaría como cerrar con eso, es, por ejemplo, que al principio se pensaba que el coronavirus podía ser transmitido por los besos y las lágrimas, y que inclusive se generó al inicio una prohibición de los besos extremadamente prolongados. Si vemos, hay una cierta relación también con lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus. Actualmente un beso puede ser un arma de contagio. Lo que se impide, de hecho, lo que estamos con estos bozales, con estas mascarillas, es impedir de alguna otra manera la reunión de las bocas. Y que en esa época se generó, al inicio sobre todo de la pandemia, la prohibición de los besos extremadamente prolongados, porque se pensaba que podían transmitir la enfermedad. Otro de lo que él estudia también y que me parece muy importante hablar es acerca de el condón, el símbolo del condón. ¿Qué significaba el condón? El condón, dice él, además de ser una profilaxis, también significa de alguna otra manera esta barrera transparente que separa los cuerpos. Ahí hay un simbolismo también en el condón, no solamente, no es gratuito el condón, sino que el condón también representa de alguna otra manera la separación de los cuerpos. Dice, sea como fuere, la introducción a una fina película de látex entre los lascivos órganos puede tal vez adquirir, más allá de lo terapéutico, algún valor simbólico, dice él, a la manera de la inscripción que marcase en el remolino de los flujos la presencia transparente de la ley. Sabemos que la ley es transparente, que la ley se aplica. Por más que uno sepa o no sepa sobre la ley está ahí siempre para ser aplicada. También como hubo un cambio en la estructura de la sexualidad, desinfectar las vidas. Por ejemplo, se promovía el sexo por frotaciones, los felatios o las masturbaciones. Y pensar que también la masturbación antes era prohibida, y cuando se inició toda la carrera de la infección por VIH, se prohibieron, o sea, se promovieron las masturbaciones, cuando la masturbación, sabemos siempre por el imaginario marxista clásico, era eliminada porque supuestamente era energía que se malgastaba y que debería ser utilizada, esa energía, en vez de masturbarse, en trabajar. Y también como hubo una proliferación importante del sexo telefónico, como el sexo telefónico tomó una característica muy importante, porque como no podían tocarse, como no podía existir contacto penetrativo, el sexo telefónico tuvo un auge durante ese periodo. Eso me parece que es interesante, y también cómo se desplaza las prácticas sexuales, por ejemplo, a las frotaciones, a los felatios y a la masturbación, y también morir, dice él, se transformó en un fenómeno técnico. Ya no había posibilidad de duelo, no había posibilidad de sostener el duelo, porque era tal la cantidad de personas que morían diariamente, que morir se convirtió en un asunto técnico.
Algo que de alguna otra manera me parece que hace mucho sentido lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus. Entonces creo que también es importante en este contexto de las metáforas pandémicas y la transdisciplina, nunca olvidar que estamos en una pandemia, como la pandemia del coronavirus, dentro de otra pandemia que también es causada por un virus, como la del VIH, y que las medidas de protección, los sistemas de salud y los sistemas de investigación no necesariamente han ido a mirar cómo se sostuvo esta pandemia y cómo se sostiene esta pandemia del VIH, y al parecer siempre se habla en los medios de comunicación masiva de que es primera vez que estamos viviendo una pandemia cuando la pandemia del VIH no se ha eliminado y no se ha acabado. Así que eso. No sé si alguien tiene algún comentario. Paquito dice algo aquí, dice, los meses de abril, mayo y junio en las calles de Madrid estaban llenas de colchones. La brigada de limpieza del ayuntamiento los fumigaba y marcaba con spray fluorescente. No los recogían hasta pasado un tiempo. Esto ha colaborado a que la gente piense que los virus viven por mucho tiempo en cualquier superficie, claro. Eso es verdad. Valeria, ¿estás ahí? Aquí estoy. Perfecto. Oye, no sé si hay más preguntas, comentarios con los participantes que se han ido sumando durante la sesión. No sé si alguien quiere decir algo. Nada, me alegro mucho que que esta sesión la hayas dedicado, Jorge, a analizar el virus en conjunto con el tema del VIH. Claro, buena confluencia que se dio hoy día, que justo es el día de la lucha mundial. Sí. Y nada, aún así es un tema muy, muy contingente, muy atingente y muy necesario de exponer, ¿cierto? Así. Sí. Solamente me faltó, que yo creo que vamos a hablarlo en la próxima sesión, algunas respuestas locales, porque terminé en Néstor Berlinguer, que es este escritor argentino, pero también está todo el trabajo de la yegua al apocalipsis, o todas las explicaciones que fueron dando, o la manera de recepcionar estos tratamientos por parte, por ejemplo, de activistas contra el VIH, o también escritores o personas del punto de la salud, porque tenemos que pensar que estas pandemias, como la pandemia del VIH, no solamente una infección, sino que es una infección que viene cargada de cierto estigma con respecto a ciertos cuerpos. Entonces también fue la llave perfecta para probar que los cuerpos homosexuales eran los cuerpos de la perversión y los cuerpos que iban a romper con el equilibrio de la construcción de una nación. Entonces no podemos solamente quedarnos en el estudio de los antirretrovirales o los linfocitos, sino que también tenemos que pensar cómo el sistema respondió de manera cultural a este tipo de pandemia, de infecciones, y cómo actualmente siguen sin ser escuchadas muchas necesidades de las comunidades viviendo con VIH, y también cómo sigue siendo también estigmatizado el VIH como una enfermedad solamente de homosexuales, cuando vimos al inicio de la clase de hoy que hay una gran cantidad de personas que no necesariamente se declaran homosexuales y tienen la infección por el VIH. No es ya se rompió con esta idea de que solamente pertenece a los homosexuales, sino que es una transmisión, una enfermedad que se transmite a nivel internacional. Pero no podemos
podemos mirarlo como otra enfermedad cualquiera, no podemos mirarlo igual que una diabetes. El VIH tiene una carga social y cultural muy, muy diferente. Exactamente, y no sé si tiene que ver también con un tema histórico que desde la entrada del cristianismo a la cultura y luego todo el afincamiento de la Iglesia Católica, la homosexualidad dejó de ser percibida como algo natural y ha sido algo condenado y castigado históricamente. Lo que tú mencionas muy bien, como el virus del VIH ha sido un uso perfecto ahí para justificar discriminaciones y entonces ya ha sido suficiente, ¿no es cierto? Ya Sí, muchos siglos. sí, Y, mucho y tiempo además, y y además es una carga que está dotada de mucha ignorancia, ¿no? Porque cuando la voz de la iglesia o la voz del Todopoderoso, que es un hombre además, dice lo que dice, no hay cómo refutarlo, porque si no, no sé, pues te puedes ir al infierno. Pero además no está, es una voz que claro, que se aleja de lo científico, se aleja de la realidad, se aleja de la cultura que estamos habitando hoy día y que además yo, o sea, contenta de que sea justo que estemos habitando justo un proceso de transformación social, ¿no? Donde se están cayendo todas las estructuras que ya no son coherentes. sí, y también creo que es importante reforzar lo último que hablé, que tiene que ver con que podemos inclusive leer un tiempo histórico a través de las producciones que se han generado en respuesta al VIH. De hecho, por ejemplo, hay un libro muy famoso y connotado que se llama Viajes Virales, de Lina Meruane, donde ella analiza toda la literatura que se ha generado en el continente como respuesta a la infección del VIH y podemos entender procesos sociales, procesos culturales, a través de las novelas, las obras de teatro, la memoria oral, la gráfica, porque también de hecho el VIH después generó un imaginario también bien potente, que si uno busca VIH por ejemplo en Google, uno lo googlea, también va a existir cierta estructura, cierta persona, el homosexual, con la bandera, musculoso, siempre es como la imagen que se construyó cuando sabemos que, por ejemplo, las que mantuvieron vivas la memoria del VIH, porque los hombres, los maricas se morían, eran sus compañeras mujeres, las lesbianas. Las lesbianas mantuvieron viva esa memoria del VIH, de cómo se hicieron estas acciones, porque son acciones que no necesariamente son tomadas por el mundo del arte de manera inmediata, sino que después son tomadas por el mundo del arte. En su momento son acciones que quieren intervenir un momento. Y pasó, que es muy interesante en ese libro de Anne Chebovitz, de Archivo de Sentimientos, que se murieron la gran mayoría de los activistas hombres, y quién mantenía viva esta historia, quién mantenía viva cómo se realizaron estas acciones, quién mantenía viva cómo se hacían estas asambleas, porque no habían, quizás no se tomaban actas, no sé, fueron mujeres lesbianas y cómo después las mujeres también desaparecieron, parece, de la lucha por el VIH, cuando fueron las que mantuvieron viva por mucho tiempo las maneras en las cuales se sobrevivió. Entonces creo que eso es muy importante, que a través de la historia del VIH se puede leer también una historia cultural, y una historia que además no se ha terminado, es una historia que continúa. Así es. Voy a leer un comentario de Paquito que dice, aunque el VIH se transmita entre todo tipo de personas, siempre se va a culpar a los homosexuales y a los usuarios de drogas de haberlo introducido y extendido. Los héteros son inocentes, los maricas y los drogadictos son malos. Claro. Claro, A pues, pesar de que el porcentaje de homosexuales que se contagia no es necesariamente el más alto en la actualidad. Pero claro, está esa idea de... Pasa lo mismo también con el coronavirus, que se sigue echando la culpa a los chinos de haber iniciado esta... y son los culpables. Entonces son los que tienen que ahora también como tener la vacuna, no sé. Sí, eso es cierto, como pasa esta estructura. hay una pregunta de Espiral Azul. Eh, También pueden prender sus cámaras y hablar si así lo desean, si no, por chat también nos podemos comunicar. Dice, ¿cómo relacionan ustedes esa
invisibilización de la mujer lesbiana en el activismo. ¿Cómo? O sea, yo la relaciono principalmente con como lo que comentaba, con esta idea de este archivo de sentimientos, de cómo esta imagen de la mujer lesbiana, que fue la que mantuvo viva la memoria del VIH, luego fue invisibilizada en el proceso. Aquí en Chile también durante el inicio de la democracia, entre comillas, la postdictadura, llegaron muchos fondos de VIH que son los que mantuvieron vivos los grupos de homosexuales. Y de hecho, se dice también que hay un switch en las políticas homosexuales, que cuando ingresa el matrimonio, por ejemplo, al ingresar el matrimonio como eje de activismo, se olvidó, de alguna otra manera, en el debate público, las lógicas de prevención del VIH. Y de hecho también ahí se ve cómo también el VIH ha ido generando estructuras políticas y también ha generado activismos. Entonces, eso es muy importante. Yo recomiendo la lectura de este libro de El archivo de sentimientos. Para mí fue como muy interesante darme cuenta de esta invisibilidad de la mujer dentro del mundo del VIH. Alejandro de la Fuente comentó, me estoy dando cuenta que esta charla era bastante técnica, XD, pero más allá de eso me gustaría escuchar a Jorge Díaz comentar un poco más sobre esa idea de que las expresiones culturales aportaron en nuestros imaginarios sobre VIH en los 80 y 90. Actualmente, ¿qué rol juegan las expresiones culturales con el tema del COVID? Estas producciones culturales durante los 80 y 90, principalmente a través de estas acciones o de estos libros, como me concentré un poco acá en la idea del fantasma del SIDA que habla Perlonguet, como les digo yo, me permiten entender procesos históricos. Es interesante cómo a través de obras de teatro, de entrevistas a través de Internet, entrevistas publicadas en diarios, no a través de Internet, porque en una época previo al estallido de Internet, pueden ser consideradas partes de archivos para entender una memoria particular. ¿Cuál es el rol que están jugando las expresiones culturales con el tema del COVID particularmente? Es un tema complejo porque yo creo que se está desarrollando. Lo que yo he visto particularmente es los conflictos que se han relacionado, por ejemplo, con las personas que trabajan en el mundo del teatro o en el mundo de la representación, porque todo esto, de alguna u otra manera, devenimos pantalla, como que todo esto se conformó en una pantalla. Pero también estamos en un contexto en el cual, por ejemplo, en los festivales de cine, ahora se estrenan las series de televisión. Y eso es algo que era como impensado hace unos años, que en un festival de cine se presenta una serie de televisión. Creo que está cambiando nuestra disposición con respecto también, quizá a diferencia del VIH, pienso que algunas expresiones netamente relacionadas con la pantalla están de alguna u otra manera anestesiando las posibilidades de relación. Sabemos que que cuando hay una gran cantidad de imágenes, estas imágenes de alguna manera terminan por impedir ver. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora y filósofa mexicana, ella decía, y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía. Creo que es importante, pero estamos en el proceso. No sé si yo soy la persona más indicada para poder dar una respuesta definitiva con respecto a las producciones culturales con respecto al COVID, pero sí creo que son fundamentales por su emergencia, por su necesidad contingente, por su contingencia, por su presente extendido y por la necesidad de vincular
como lo hemos hecho también en el curso, las metáforas, por ejemplo, del ataque, las metáforas de la guerra, con una reestigmatización de ciertos cuerpos considerados como infecciosos. Particularmente el trabajo sexual ha estado bastante estigmatizado por siempre, y en este tiempo ha sido aún más estigmatizado. Y creo que eso es muy importante. Y develar también cómo pareciera que son dos mundos separados, el mundo de la investigación de VIH y el mundo de la producción artística y cultural del VIH, porque también tenemos que pensar que se nutren de ciertos imaginarios. Entonces creo que son fundamentales. No alcancé en esta sesión a hablar sobre unas entrevistas que tenía del Lemebel, donde él también se reía. De hecho, hay una que dice, el Lemebel se ríe del SIDA en la autodefensa de los homosexuales, o que las campañas del SIDA están adornadas por la piedad. Entonces también cómo encontrar un espacio de reflexión en un contexto de tragedia, porque hablamos del VIH en sus primeros años como un espacio en el cual no había investigación y la gente se moría, pero a un nivel impresionante. De hecho, eso se ve también en las películas, en los documentales, en toda la gran cantidad de cultura que dejó esta infección generalizada, esta pandemia, que siento que también ha perdido su categoría de pandemia, como que se olvida que sigue siendo una pandemia. Espiral Azul había comentado, claro, respecto a esta. Creo que es súper importante ese punto, cómo finalmente lo cultural penetra, moldea o guía los saberes científicos biológicos. Y antes, Paquito comenta que en España dice que yo conozca solo el colectivo LSD del año 92-96, lesbiana sin duda, se reivindicaba como sujeto posible de infección y difundían estrategias de prevención para su sexo lesbiano. Desde las instituciones no se tuvo en cuenta nunca que existieran prácticas de riesgo en el sexo entre mujeres. Claro, se invisibilizaba a las lesbianas y a las personas bisexuales. Y luego Ernesto dice, claro, otro punto súper relevante, no olvidar que de los 38 millones de personas que viven con VIH-Sida, 25 millones de 38 viven en un continente africano. El 83% de personas que actualmente mueren por SIDA viven en África y principalmente en zonas rurales. Por tanto, también es un problema de racismo. Y aún más grave en este contexto geopolítico norte-sur. Es un punto súper, súper interesante y súper real. Sí, de hecho, la primera diapositiva, de hecho, se veía esa gran cantidad de infección que existe en África, y también el continente, como el continente de la infección, porque también mira, yo he investigado y he tratado de encontrar esta idea de este origen del virus, y siempre es como dudoso los orígenes, pero siempre se remiten a África como el continente de la infección, del degeneramiento, porque también, al igual que lo que ocurre con el coronavirus, que es una zoonosis que puede pasar un virus de los animales a los humanos, también se siguen sosteniendo estas tesis del traspaso de ciertos animales con los humanos. Y claro, es fundamental explicitar eso del racismo que conlleva una enfermedad como el VIH, que además sigue manteniendo a comunidades, sobre todo latinas, comunidades negras, personas trabajadoras sexuales, que son las que reciben los tratamientos médicos por parte del Estado. Como yo les comentaba, a mí me pareció súper terrible en algún punto cuando el año pasado tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos por un congreso de ciencias y visité algunos lugares que investigaban VIH, y claro, la gran mayoría está estudiando los efectos que tiene el uso de drogas en estas comunidades negras, latinas y migrantes y trabajadoras sexuales. Esta persona utilizando, tomando la triterapia,
y haciendo el drug abuse, el abuso de drogas, al parecer aumenta la permeabilidad de esta membrana que impide el ingreso de bacterias al cerebro, y esto haría que aumenten los desórdenes mentales, distintos, desde Alzheimer hasta esquizofrenia, porque es un espectro bastante amplio. Sin embargo, ¿a qué apuntan estos experimentos? ¿A qué apuntan estas investigaciones? ¿A qué apuntan volver a estigmatizar a las poblaciones negras, migrantes y trabajadores sexuales? Para decir que finalmente, si el Estado invierte en utilizar estos tratamientos retrovirales y estas personas siguen consumiendo drogas, el Estado después va a tener que además financiar el tratamiento de sus enfermedades mentales. Entonces, ¿dónde se pone la investigación? ¿Qué es lo que nos interesa investigar? Y siento que las investigaciones en VIH siguen estigmatizando a las propias comunidades que deberían ayudar. Paquito nos comenta, dice, vivo con VIH desde hace 33 años. Os dejo un texto que escribí cuando llevaba unos 11 años viviendo con él y un link. Paquito, sería genial, no sé si tú ocupas el Facebook, que lo puedas compartir. Esto se está transmitiendo ahora en vivo por el Facebook de Facultad de Humanidades y Educación UV. Si quieres lo compartes ahí para que quede, si no los de la sesión vamos a tener acceso a él, y si quieres también lo puedo compartir yo ahí en el Facebook, pero ahí me contarás. Lo pasará por allí, claro que sí, y gracias por compartir. Es un tema, no sé, me parece muy, muy positivo poder debatir este tipo de temas en un espacio como el de que se puedan integrar las diversidades, las contingencias, no solo el virus del COVID, sino otro tipo de virus que están marcados por una serie de líneas, ¿no? Que tienen que ver con el poder, la geopolítica, la sexualidad, las discriminaciones, primer y tercer mundo, etcétera. Entonces, nada. Y también estas maneras de cómo entendemos, que lo que quise explicitar en algunos ejemplos, la manera de cómo entendemos la inmunidad, porque eso también sigue sosteniendo estas ideas de los ataques y de la guerra, o sea, como la guerra interna. El cuerpo funciona de ciertas maneras, pero también la manera en la cual interpretamos ese funcionamiento luego cambia también la manera en la cual sentimos ese funcionamiento, si no es algo dado, determinado, sino que también hay todo también una apertura a los sistemas también psicosociales, psicosomáticos, donde también estar en constante guerra también siempre es como una complejidad para el cuerpo mismo. Entonces creo que también es importante repensar estas nociones de inmunidad, y también repensar estas nociones de lo microbiológico, del mundo de los virus y las bacterias, porque también estamos hablando aquí de dos virus como el coronavirus y el VIH que causan esta enfermedad, y a su vez también eso hace que cualquier virus sea considerado como un agente negativo, patógeno, y no siempre es así. Entonces también despejar como ideas muy binarias, porque esto no quiere decir que no exista, porque también hay toda una cultura muy fuerte con respecto al VIH que tiene que ver con una cultura del negacionismo. Por muchos años se negó la existencia del virus. Y ese negacionismo lo que hizo fue que permitió que proliferara de una manera muy abismantemente rápida el virus,
y que no se hiciera investigación, que no se hicieran tratamientos estatales, que no se entendiera cómo ocurría este proceso. Yo quise explicarlo hoy día de manera bastante general, con ciertas ideas técnicas, pero también tratando de establecer un lenguaje que pudiera ser comprendido. Y creo que todo esto, cuando hablamos de VIH, hablamos de todo esto. Hablamos de las respuestas culturales, hablamos de los linfocitos, hablamos del por qué se hacen ciertas investigaciones y no otras, hablamos del por qué no existe una vacuna, hablamos del por qué se sigue estudiando de ciertas características y no de otras, hablamos de cómo entendemos la inmunidad, de qué significa el non-self. Entonces creo que, y que estamos en una pandemia dentro de otra pandemia, que estamos hablando de dos virus que están atacando. Entonces creo que toda esta unión, de alguna otra manera, nos lleva o nos obliga o nos llama a hacer esta reunión más rizomática de conocimientos y de posicionamientos. Espiral Azul dice, gracias a ustedes por la propagación de información de forma gratuita. Creo que esto genera una resistencia importante en contra de la desinformación y estigmatización de las personas con VIH. Si es, lo dice, indetectable es igual a intransferible. Claro. De hecho, eso es interesante. Ayer se publicó, y de hecho podrían ustedes quizá verlo, de un grupo que se llama Visual AIDS, que eran nuevos artistas que trabajan en el tema del VIH, que había un grupo chileno que era Las Indetectables, y también otra chilena que vive en Europa que se llama Lucía Gaña, y es cómo abordamos el VIH en el contexto que ya existe la gente que es indetectable y gente que es intransmisible. Y cómo también hablamos del VIH en el contexto de lo farmacológico. Ahí se puede asociar con ciertas teorías como la teoría de Paul Preciado, la teoría de los fármacos pornográficos, pero también cómo ya no estamos en este primer momento, pero que me parecía interesante mostrarlo en esta sesión, particularmente este primer momento con Perlonguet, donde se pensaba, por ejemplo, que un beso largo, un beso que durara mucho tiempo, podía causar el virus, la infección. Eso era al inicio, se pensaba esto, muy similar a lo que nos pasa ahora con el coronavirus. Entonces también como hay un espejeo ahí de los virus, o como también las formas de sexualidad fueron cambiando, como la masturbación fue algo que inclusive se propuso casi que estatalmente para las personas, el sexo telefónico, cómo cambió nuestras maneras de relacionarnos con el cuerpo, y cómo también las va a cambiar el coronavirus, porque de alguna otra manera todas estas formas también tienen de alguna otra manera conexiones con la sexualidad. Así que eso. Así que eso. Bien, entonces vayamos cerrando esta sesión. Muchas gracias a Jorge, a todos por conectarse. Claro, el tema de poder transmitir este tipo de contenidos, no solamente académicos dentro del doctorado, es parte de la línea, el enfoque que hemos decidido hacer en extensión durante este año, así que qué bueno que se esté cumpliendo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos y a todas y a todes. Y hasta la próxima sesión. ¿Y cuándo es la próxima? El 15. El 15 de diciembre y después la última el 29 de diciembre. Así que quedan muy invitadas. Nos vemos.